a todos, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con nuestro canal. Este es el segundo video que nosotros tenemos en este canal y vamos a continuar justamente donde lo habíamos dejado en la ocasión anterior, es decir, terminando el estilo de los puntos. Y ahora vamos a platicar un poco sobre qué son las breaklines, cómo se trabaja con una breakline, cómo se definen, cómo se estructuran, cómo se genera una superficie con breaklines y algunas operaciones iniciales de la superficie para poder empezar a definirla. Entonces eso vamos a ver en esta ocasión y espero que les guste. Entonces vamos a ello. Lo que tenemos aquí es justamente el dibujo donde lo habíamos dejado en la ocasión anterior, es decir, ya tenemos los videos de nuestros puntos y tenemos los estilos que nosotros habíamos colocado con el número de punto, la elevación y la descripción. Lo que vamos a hacer ahora va a ser crear una superficie utilizando breaklines y editando un poco la superficie para que llegue a verse bien. Para ello, lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser primero empezar a definir qué son los breaklines. Y los breaklines son polilíneas definidas en capas especiales para poder identificarlas por estilo de línea y por color, que unen descripciones de puntos similares. Es decir, yo puedo crear aquí un tipo de polilínea que me ayude a identificar las paredes, las cunetas, los distintos elementos del camino, y con estos distintos elementos del camino yo puedo crear las capas y simplemente unir el mismo tipo de punto, es decir, unir el elemento. Aquí utilizamos PL para unir el elemento cerca, y aquí busco si hay un elemento cerca similar y ya no hay, parece que la cerca en ese punto se terminó. Entonces vamos a ver si justamente hacia atrás hay una cerca, y sí, la cerca viene hacia atrás. Entonces lo que tendría que hacer sería unir todos los puntos similares. Para ello utilizamos, aquí está la cerca, y para ello utilizamos capas. Es decir, si yo quisiera unir elementos similares, pues tendría que crear una capa especial para cada uno de ellos. Es decir, el comando LA, y en All aquí puedo crear una capa que se llama eje de camino y le pongo a lo mejor un color rojo red o color rojo 1, y así como estuve uniendo la cerca, puedo unir el eje existente del camino, es decir, donde se paró el topógrafo y a su criterio era el eje existente de ese camino, y lo empiezo a unir para poder contar con el eje del camino y poder apreciar todos los elementos que intervienen en este proyecto. Va a haber en ocasiones en las que la cerca va a desaparecer porque no hay cerca, ocasiones en las que la cerca reaparece porque sí hay cerca. Y hay ocasiones en las que aparecen otros elementos como cunetas, casas, bordes de camino. Entonces lo que tengo que hacer es ir buscando todos los elementos similares y unirlos con elementos polilíneas, pero exactamente hacia el centro del punto. Si se dan cuenta, si yo lo uno aquí, esa breakline está mal trazada. Para que esté bien trazada, las breaklines solamente pueden estar trazadas desde el centro de un punto hasta el centro de otro punto, es decir, hacia aquí. No puede estar trazada ni aquí, ni cerca del punto. Tiene que caer justamente en el punto y no debe haber nada intermedio, es decir, de punto a punto. Las breaklines solamente pueden salir de un punto topográfico y llegar a un punto topográfico, no pueden tener quiebres. Entonces seguimos buscando el eje del camino, y así lo vamos a ir uniendo hasta terminar. Obviamente cuando terminemos de unir todos los elementos eje del camino, pues tendremos que buscar algún otro elemento
y seguir con él, después buscar otro y buscar otro hasta unir todos los puntos correspondientes en una capa, es decir, en la capa cuneta, en la capa cerca, en la capa muro, y así nosotros podemos ir conformando de manera gráfica cómo se ve el camino en realidad de acuerdo a lo que el topógrafo puede observar. Es decir, yo aquí podría crear otra capa, de hecho tendría que crear otra capa, y esta podríamos llamarle cuneta, y a la cuneta vamos a ponerla de un color amarillo yellow, y en este color amarillo yellow lo que voy a hacer es unir con polilíneas todos los elementos que tienen la misma descripción. Uno ahí porque ese es el punto que tiene esta descripción, la descripción de la cuneta. Este es el punto del pavimento. Entonces busco la cuneta, uno la cuneta, y obviamente donde la cuneta ya no la vea, quiere decir que desapareció y dejó de existir la cuneta. Unimos en el centro el punto correspondiente a la cuneta y así podemos ir conformando. Aquí hay pavimento, cerca hay pavimento, entonces aquí ya no veo la cuneta, sin embargo sí hay una cuneta de este lado, y para ello tendríamos que definir los ejes del camino. Como ahí ya no hay cuneta, lo que tengo que hacer es cambiarme de capa. Entonces selecciono esta capa y una vez que estoy en ella puedo empezar a darle forma a este entronque que fue de donde se partió el levantamiento topográfico. Y así como solamente pueden salir de un punto topográfico y llegar a otro punto topográfico, las break lines no pueden pasar una encima de otra ni se pueden cruzar. Entonces, para darle forma a este entronque, tengo que ir viendo los elementos similares. Veo que aquí hay uno, aquí hay otro, llegan a este y sin cruzarse ya salen hacia acá. Obviamente va a haber puntos que no se unen con nada, por ejemplo los postes de la CFE, pues ahí no tendremos que generar, o los postes de Telmex, no tendremos que generar una capa específica, sino que simplemente ponemos un bloque que indique que ahí hay un elemento de ese tipo. Entonces con esto nosotros podemos ir definiendo. Aquí tendría que crear otra capa para unir este punto cerca, este punto cerca, este punto cerca y esta esquina de casa. Esa cerca es la esquina de esta casa y de este lado tengo una cuneta. Entonces lo que tengo que hacer es también de este lado unir las cunetas, así como crear otra capa para las cercas, otra capa para las casas, otra capa para las banquetas, otra capa para los vados. La cuneta sigue de este lado y así vemos que del lado izquierdo este camino no cuenta con cuneta, pero del lado derecho sí cuenta con cuneta. Entonces esto va siendo relativamente útil para proyectar. Les voy a mostrar el archivo cómo queda una vez ya que se han hecho todos estos trazos, para que no nos llevemos tanto tiempo, si no se alargaría muchísimo el video. Pero esto sirve de manera muy gráfica, sobre todo para poder analizar los daylights que saca el programa Civil 3D de manera gráfica y compararlos con algunos elementos. Los daylights son los ceros, es decir, los ceros del programa, y comparar si nuestros ceros de corte, nuestros ceros de terraplén están golpeando una casa, están golpeando una cerca, están golpeando una barda, postes, corrales, etcétera. Es decir, todos los elementos. Estos puntos puede ser que nos los haya pasado el topógrafo y nosotros tengamos que trazar
nuestro dibujo de breaklines, o también que sea el mismo topógrafo el que trace los breaklines y nos lo pase en un archivo, para lo cual pues nosotros únicamente tendremos que copiarlo y pegarlo. Es decir, los puntos que vimos en el video pasado dan origen a este archivo. Este es el archivo ya terminado. Aquí podemos ver que están las capas de arroyo, camino, casa, cerco, cunetas. Estas ya las crea de manera automática, eje existente, fibra óptica, con esto hay que tener mucho cuidado. Los tubos, muros, habría que ver qué tipo de muro es y se hizo un reporte topográfico. Entonces cada uno de estos elementos está en su propia capa. Si le hacemos un light ISO, si le hacemos un light ISO a esta capa, nos queda únicamente seleccionable la cuneta, pero podemos ver cómo queda la configuración de todo. Es decir, podemos ver que esta figura rara es un muro y aquí hay otro muro. Seguramente aquí hay una obra de drenaje. Entonces aquí podemos ver que esto es un cerco, esto es una cuneta y este es el camino, es decir, el camino existente, así como el eje existente, el camino y otro cerco. Podemos ver que aquí hay otro entronque de una especie de camino que se anexa a este eje principal. Aquí hay una casa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las breaklines sirven para esto parece una obra de drenaje, un vado. Sí, es un vado. Las breaklines sirven para ver de manera gráfica muy bien cómo va quedando el camino, y también las vamos a utilizar nosotros en la triangulación. Para ello lo vamos a copiar y pegar en coordenadas originales. Entonces en mi caso la selecciono y presiono Control Shift y C. Me pregunta que con base a qué punto lo deseo copiar. Le doy 0,0, Enter. Y ya que estoy en este dibujo, uso el comando Paste Orig o Paste Orig o pegar en coordenadas originales y le doy Enter. Ya me lo pego. Lo que podemos observar aquí es que cayó justamente dentro de mi levantamiento, y para verificar que está correcto, si nosotros lo hicimos correcto o si el topógrafo nos lo entregó de manera correcta, pues verificamos únicamente que este camino se une con este camino, Aquí ya no hay camino, hay cuneta. La cuneta se une con la cuneta y la cuneta, la cerca con la cerca. Lo preferible es que el mismo topógrafo envíe este archivo, porque el topógrafo es el que tiene en la mente de manera fresca cómo está la configuración del terreno ahí, donde hay cercas, fibra óptica, postes, vados, obras de drenaje, cabezales, concreto ciclópeo, mallas, muros, todo. Entonces pues ese es lo ideal. Si no, pues ya tendrán que elaborarlo ustedes mismos, y esa es la manera en cómo se elaboran, es con polilíneas y a través de capas para poder identificar qué es. Y esos son breaklines que nos sirven para pulir un poco nuestra topografía, es decir, para poder modificar y definir de una mejor manera nuestra triangulación, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para crear una superficie y que esta superficie esté alimentada de breaklines y de puntos, que son lo que tenemos aquí, lo que hacemos es dar clic en este botón que dice Surfaces, y de Surfaces nos vamos a Create Surface para crear primero una superficie, aunque esta no esté alimentada de nada. Para ello le damos OK. Entonces ya tenemos nosotros nuestra superficie creada, y podemos ver que aquí en el más de Surfaces ya tenemos nuestra Surface. En este caso es la Surface 2. Nosotros le podemos cambiar el nombre en Surface Properties y le podemos poner, por ejemplo, TN o terreno natural
o terreno o tenat o como nosotros le queramos poner. Y el estilo vamos a dejárselo así, más adelante se lo modificamos. Entonces lo que hicimos nosotros fue crear nuestra surface, aunque no está definida por nada. Para ello nosotros la vamos a definir. La podemos definir por medio de boundaries, que son la línea verde que sale rodeando a la superficie, el contorno, el perímetro, breaklines, que son estas líneas que ya explicamos qué son y las vamos a utilizar a continuación. Contours, que son curvas de nivel. También si nosotros descargáramos un archivo shape del INEGI, la podremos definir a través de contours. O modelos de elevación digital, también si los descargamos del INEGI, objetos de dibujo, las ediciones que le hemos hecho a la superficie, archivos de puntos, grupos de puntos o archivos de topografía. Nosotros lo que tenemos son grupos de puntos, que fue el que ya tenemos definido aquí, y tenemos breaklines. Esto lo hicimos en el video anterior. Entonces los grupos de puntos, le damos clic derecho y Add. Tenemos aquí nuestro grupo de puntos y le damos OK, para lo cual cerramos esta pestañita de aquí y ya se nos creó la superficie. Nosotros podemos ver que ya tenemos aquí nuestra superficie, aunque sea gris y esté mal triangulada, pero lo vamos a corregir a continuación. Y si nosotros le damos aquí en Edit Surface Style, podemos prender la triangulación. Esto prende la triangulación y las curvas de nivel las podemos poner a lo mejor de un color 36 las mayores, dice mayor, y las menores las vamos a poner en un color 42. Enter y aceptar. Entonces lo que podemos observar es que ya tenemos los triángulos y ya tenemos las curvas de nivel mayores de un color café un poco más oscuro y las curvas de nivel menores de un color café un poco más claro. Sin embargo, vemos que los breaklines no participan dentro de la triangulación. Y lo que queremos nosotros es que cada una de estas líneas grises de triangulación cubra a los breaklines, para lo cual lo vamos a hacer de un solo jalón, incluyéndolos en la triangulación, dando clic derecho aquí donde dice breaklines. Recordemos que estamos en Prospector, y en breaklines le damos Add. En Add, aquí en descripción le podemos poner todas o lo que nosotros queramos, y en tipo vamos a darle Proximity. Damos OK y seleccionamos todo nuestro dibujo. Seleccionamos todas y cerramos. En ocasiones puede sacarnos errores en las breaklines, pero son errores del tipo de líneas que se enciman. Vamos a explicarlo a continuación. Nosotros vemos que ya la superficie ya está reconociendo dentro de su interpolación, dentro de su triangulación, a las breaklines. Y los errores que nos sacan ahí es cuando, por ejemplo, una breakline va de aquí a acá y luego regresa aquí, o va de aquí a acá y luego regresa. Si tenemos esto, una doble línea completa o parcial, nos la va a identificar como un error, por lo cual hay que tratar de evitar ese tipo de líneas que se encimen. Si no, lo pueden corregir con el comando Overkill. Este comando lo que va a hacer es borrar las polilíneas que estén duplicadas o repetidas. Entonces, ya que tenemos toda nuestra triangulación completa, lo que vamos a hacer ahora es darle un poco de estilo a nuestra superficie, para lo cual, si nosotros seleccionamos nuestra superficie, vemos que se nos activa este menú, y si le damos en Edit Surface y le damos en Delete Line o borrar línea, lo que podemos hacer es ir cubriendo las líneas grises y dando Enter. Tomamos las líneas grises y damos Enter. ¿Y cuáles son las líneas que debemos borrar? Las líneas que debemos borrar son las que se brinquen algunos puntos de triangulación. Aquí nos queda muy claro que estas líneas se están brincando todos estos puntos de triangulación, por eso las borro, y las que nos generen también formas de curvas de nivel extrañas. Aquí lo podemos ver claramente que estas se están brincando todos estos puntos de triangulación, esta también, y así empezamos a recortar nuestra superficie.
las que interpolen con puntos muy lejanos y que se estén brincando. Esta de aquí la borramos y con esto borramos y corregimos de nuestra superficie. Si se dan cuenta, ya se ve un poco mejor únicamente lo que haya levantado el topógrafo. Eliminamos esto. De este lado está también. Esto queda obviamente a criterio del proyectista, es decir, es el criterio de la persona que está proyectando, de la persona que está realizando el proyecto, qué tanto va a recortar. Aquí nos queda muy obvio que todas estas son las que tenemos que recortar. Estas también. De este lado todas estas están de más. Listo. Esta también. Esta también. Y una cuestión a tener en cuenta aquí es que si nosotros utilizamos el comando undo o el comando control Z, lo que se va a rehacer, que estamos deshaciendo, son todas las curvas que estamos eliminando dentro del mismo comando. Es decir, si nos salimos, le damos escape y volvemos a entrar, ya lo identifica como un comando distinto. Entonces seguimos eliminando todas estas líneas, eliminamos más líneas, eliminamos todo esto, eliminamos esto. Ahora, ¿qué pasa si yo me equivoco? Y vamos a darle escape un momento, guardamos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros eliminamos una línea que no debimos haber eliminado? Por ejemplo, si le dimos a esta línea de aquí y la borramos. Bueno, esto no debió haber pasado porque esta interpolación, esta triangulación debería continuar aquí. Le podemos dar control Z o simplemente vuelvo a agregar la línea con Add Line. Para ello doy clic aquí en el punto y hacia dónde va a correr. Y ya tengo de nuevo mi línea y mi superficie completa. Entonces aquí sería cuestión de seguir borrando las líneas y meterle algo de trabajo, algo de tiempo, algunas cuantas horas para revisar la topografía, pero en sí esto es lo que se tiene que hacer y revisar el modelado. Una función muy importante para revisar el modelado es trazar una línea con L de izquierda a derecha. La selecciono y me voy a Profile, Quick Profile, OK, y me pregunta dónde lo quiero insertar. Le digo que aquí. Para ello divido mi pantalla en dos y después de dividir mi pantalla en dos pantallas verticales, en una puedo dejar mi sección. En este caso es un perfil, por lo tanto va a estar exagerada 10 veces verticalmente, pero puedo empezar a correr esta línea para ir viendo cómo se modifica y si es que necesito modificar la triangulación. ¿De qué manera? Selecciono únicamente mi triangulación, le doy en Swap Edge y lo que va a hacer esta función es modificar la forma en cómo la triangulación está interpolando los datos. Es decir, si interpola este con este, o este con este, o este con este, este con este. Ahí le di a la curva, no le di a la línea, este con este. Y si ustedes notan, se me modifica esta parte del corte de la sección. En este caso aquí tenemos la sección, una cuneta y el corte. Y ustedes pueden ver cómo el tener la misma información topográfica simplemente modificando la triangulación, puedo tener diferentes formas de la sección. Entonces lo que se tendría que hacer aquí sería ir recorriendo esa misma sección hacia acá, hacia allá, hacia allá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, y modificar la triangulación, es decir, realizar el modelado de la superficie para que me salga sin detalles un poco raros que puedan llegar a surgir. Entonces tengamos en cuenta que este está exagerada 10 veces, por lo tanto no es tan gravosa la cuestión, pero yo tendría que correr toda la línea
a lo largo de la superficie para realizar el modelado y modificar la triangulación de esta manera para que la interpolación se vaya realizando de acuerdo a lo que yo deseo que haga, que no me hagan formas raras en las curvas de nivel y que no me saque cortes excesivamente bruscos en la triangulación, en las curvas de nivel, perdón. Aquí tiene esta forma, si yo lo modifico para acá tiene esta, me parece un poco mejor. Ya le doy escape y si me quiero deshacer de esta línea, la borro. Regreso a una pantalla y con eso podría terminar el modelado de mi superficie. Únicamente vamos a cortarla un poco más. Vamos a borrarle, me parece que aquí se me habían saltado unas, esta y esta, y aquí resulta obvio que estas también, estas también, esta también, estas de aquí también, y todas las que sean necesarias, todas estas. Todas estas para que se pueda realizar bien un recorte también tiene que tener ciertos parámetros el topógrafo que lo está levantando para ir levantando por secciones, es decir, su línea aquí, su línea aquí, línea aquí, línea aquí, aquí se nos está brincando esto también. Y meterle algunas horas para corregir los recortes que se le tienen que hacer a la superficie en las orillas de lo que no debe triangularse y corregir la forma en cómo se está realizando la triangulación para que no se triangule lo que no debe triangularse, es decir, para que exista triangulación mayor aquí en esta zona, pues tendría que haber puntos de este lado. Como no los tenemos, no realizamos la triangulación. Una vez que hayamos hecho todo eso, ya podemos apagar nuestros triángulos dando clic derecho en nuestra superficie y en Edit Surface Style. Para ello apagamos los triángulos y lo que vamos a hacer ahora va a ser corregir un poco el estilo de nuestra superficie y ponerle etiquetas que son las que se utilizan en su mayoría, las de las curvas de nivel mayores sin decimales. Para ello vamos a hacer dos correcciones a las curvas de nivel. La primera es suavizarlas un poco y la segunda quitar estas líneas perpendiculares que Civil 3D pone. Las pone cuando hay hundimientos o depresiones en el terreno. Como nosotros no deseamos que nos la coloque, en Edit Surface Style, en Contours nos vamos a Contour Smoothing o suavizado de las curvas de nivel y lo ponemos como verdadero. Aquí es importante no ponerlo muy alto porque hay veces que las curvas de nivel se llegan a cruzar por un excesivo smooth por suavizar excesivamente las curvas de nivel y no como un resultado de la triangulación. Por lo tanto lo podemos dejar por debajo de la mitad o a la mitad. Y en Contour Depressions, que son estas líneas perpendiculares de aquí, vamos a apagarlas, le ponemos false para desactivarlas y damos en aceptar. Vemos que ya se mejoraron un poco nuestras curvas de nivel, las podemos suavizar un poco más, las podemos suavizar hasta acá y se suavizan aún más. Para mí esto ya es excesivo, entonces lo dejaría más o menos por aquí, menos suavizado. Entonces ya estaría lista nuestra superficie para trabajar en ella, para proyectar lo que necesitemos proyectar, y únicamente vamos a etiquetar las curvas de nivel. Para etiquetar nuestras curvas de nivel seleccionamos nuestra superficie y vamos a realizar dos tipos de etiquetados, de las menores y de las mayores, aunque solo nos quedemos con las mayores. Pero digamos que, damos clic, ya que tengamos seleccionada nuestra superficie, se nos activa este menú, de nuevo el menú propio a las surfaces, y en Add Labels o agregar etiquetas damos clic y Add Surface Labels.
Damos clic ahí. En Feature va a ser Surface, obviamente, y en Level Type va a ser Contour Múltiple. Lo seleccionamos y las que vamos a utilizar van a ser para las Major Contour y Minor Contour. A las Major vamos a ponerle cerradas y a las Minor vamos a ponerle dos dígitos y cerradas. Y vamos a modificarle el color. A estas vamos a ponerlas de un color magenta y a las otras vamos a ponerlas de un color verde. Eso lo hacemos dando clic aquí y le damos clic en Add, y lo que hacemos va a ser trazar una línea que cruce todas las curvas de nivel que deseemos etiquetar. Entonces ven cómo tengo dos estilos. Tengo el estilo de las curvas de nivel mayores que definí sin decimales en magenta, y de las menores que definí con verde y 2 decimales. Generalmente solo se etiquetan las mayores, entonces vamos a modificarlo y a terminar de etiquetarlo. Ahora, si nosotros lo que queremos hacer es únicamente agregar las curvas de nivel con sus etiquetas en las curvas de nivel mayores, seleccionamos nuestra superficie y en Add Surface Labels seleccionamos Surface y va a ser Contour Múltiple. Aquí podemos tener otro estilo y aquí otro estilo. Desactivamos todo y dejamos solo topo curvas de nivel. Revisamos nuestro color, es el mismo color de las curvas de nivel mayores para las Major Contour, y le damos clic en Add. La agregamos aquí, la agregamos aquí, le vuelvo a dar, la agregamos aquí, y así nos vamos agregando curvas de nivel. Entonces, con esto ya tendríamos nosotros definido nuestra superficie, nuestros estilos de superficie para que se vea bien. Le quitamos lo que no sirve y le agregamos curvas de nivel y sus respectivas etiquetas. En este caso fue únicamente a las mayores, aunque al inicio metimos las mayores y las menores con magenta y con verde. También se le pueden meter rectángulos, hacerlas más grandes, más chicas y diferentes tipos de modificaciones, pero lo más común es utilizar las curvas de nivel de esta manera. Entonces con eso quedarían nuestras curvas de nivel, nuestra superficie definida con points y breaklines, que son el point group, y nuestras breaklines, que en este caso son todas. Bueno, eso sería todo en cuanto a este video sobre los estilos de la superficie, cómo crearla, cómo alimentarla de distintas maneras, de acuerdo a lo que hemos visto en videos anteriores. Si no los han visto, les recomiendo que lo vean y suscríbanse al canal. Cualquier duda, les dejo mis datos en la descripción, o cualquier comentario sobre algún punto, algún tema específico que deseen que vayamos viendo, y también seguiremos subiendo videos a este canal para que ustedes puedan ir viendo cómo se hace un proyecto completo de caminos. Entonces, pues eso sería todo por el momento. Que tengan un bonito día. Saludos.